Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Siguiendo con su programa Consejero Empresarial, ahora con un tema que ha sido sumamente alarmante para toda la comunidad. Lo podemos ver en redes sociales, en Facebook. Es impresionante cómo circuló esta tesis aislada del Poder Judicial respecto al tratamiento del pago a las empresas de outsourcing o de tercerización respecto al efecto del impuesto al valor agregado. Teníamos un antecedente en octubre donde se determinaba que ese tipo de contratos generaban una relación de prestación de servicio, por ende son objeto de este gravamen a la tasa general. Sin embargo, con esta tesis que salió el día 29 de abril, nos cambia un poco la óptica. Hay gente que sigue confundiendo que hay una contradicción y bueno, para poder complementarlo es necesario tener un especialista en materia laboral para hablar la conformación adecuada de un outsourcing. Y para esto invitamos, como siempre, en casa, al maestro Salvador López. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? También bien, gracias por estar nuevamente aquí en tu programa, Chava. Gracias por la invitación. Bien, Chava, este tema es muy importante porque el outsourcing, vamos partiendo, ¿cómo tiene que ser legalmente conformado para que sea verdaderamente una tercerización? Muy bien, la naturaleza del outsourcing es que una empresa pueda hacerse llegar servicios que no son los esenciales en su empresa. Los ejemplos clásicos, estamos hablando del servicio de las afanadoras de limpieza, que un objeto esencial de una empresa común no tiene nada que ver con limpieza, o seguridad privada, por ejemplo. Si te dedicas a hacer cajas de cartón, ¿qué vas a saber de cualquiera de los dos temas? Es válido subcontratarlo, al igual que los abogados, al igual que los contadores, si tu giro esencial no es ese. En esos casos es completamente válida la subcontratación y no genera ninguna responsabilidad solidaria entre las partes que intervienen en ese contrato. Y esto es importante, Chava, porque también nos puede suceder a nosotros como contadores o como abogados que ponemos propio personal dependiente y subordinado hacia nosotros, lo ponemos de implant dentro de la empresa. Podría generarle, en apariencia, con esta tesis, pareciera que son subordinados de quien nos contrata. Esta tesis se basa mucho también en el evento en que son todos o la gran mayoría de los trabajadores los que se transfieren a la empresa que finalmente es la que les va a pagar el salario. Y básicamente va en concordancia perfecta con la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 15A y siguientes, en donde establece que si esa empresa que te brinda servicios tiene que ver con tus servicios esenciales o con la mayoría o la totalidad de los trabajadores, va a generar una responsabilidad patronal solidaria. ¿Qué quiere decir solidaria? Que responden de igual manera ante el propio trabajador y ante cualquier autoridad que tuviera un derecho que exigirle al que originariamente es el patrón o al otro. Ambos responden de la misma forma. Y en este caso, Salvador, pues tenemos antecedentes en materia también laboral, sobre todo en el reparto de utilidades. Claro. Cuando se trataba de separar, ¿y qué decían esas tesis? No, se trata de la misma unidad económica. Claro. No juegues conmigo. Es un fenómeno bastante común y desde el punto de vista corporativo es hasta ordenado, es adecuado. Es el tener varias sociedades en un mismo grupo empresarial. ¿Por qué? Porque a veces se empieza a dividir un poquito el modelo de especialidad del modelo de negocio, es correcto. Sin embargo, en la práctica, más allá de las razones sociales, tú vas a ver a la misma gente trabajando en el mismo lugar, haciendo las mismas actividades para el mismo jefe y con el mismo objetivo. Bajo este fenómeno fáctico, que hay que recordar que en materia laboral opera el principio de hecho, no de derecho. Es decir, vamos viendo la realidad antes que los documentos. En esa realidad sí tiene bastante sentido que se considere, en este caso, a las empresas de este juego de prestación de servicios como un solo patrón y que por tanto tenga el efecto fiscal que bien acabas de mencionar. Sí, porque si yo cumplo con los artículos de la Ley Federal del Trabajo, Seguro Social, los que estás mencionando, pues estoy siguiendo una ordenanza para un debido outsourcing. Claro. Cuando hago un contrato con una empresa, toda mi planta productiva, que es la que genera mi objeto social, ya no estoy siguiendo la ley. Es correcto. Y con lo que estás diciendo, pues es la conclusión que llega el Poder Judicial al decir, cuando es la totalidad, se entiende que hay una subordinación. Entonces, el tratamiento aquí, Chava, es de que si tenemos una tercerización
pegada a ley, es un contrato de prestación de servicios, grava a tasa general. En cambio, si estamos hablando de la totalidad, bien lo dices, es una subordinación vía responsabilidad solidaria, me podrás corregir. Entonces, la propia ley del IVA dice, cuando sea prestación de servicios subordinados, no graban este impuesto. Claro, porque básicamente le estás transfiriendo dinero al otro para que pague tus salarios. Y en ese fenómeno jurídico, ambas entidades son un solo patrón. Punto. Entonces suena lógico que no tenga el efecto tributario que se menciona, ¿no? Y francamente es una aplicación sensata de la reforma laboral del 2012, en donde lo que se busca es que las empresas subcontraten lo que es necesario, lo que es adecuado subcontratar y que no utilicen la figura simplemente para tener efectos financieros o fiscales adecuados, pero no del todo legales. Bien, y sí, y hay que dejarlo más como una pauta final, Salvador, si me permites, es ¿qué tratamiento va a pasar? Yo ya te contraté a ti como outsourcing todo mi personal, tú ya lo tienes. Me facturaste, me trasladaste el IVA, yo lo pagué. ¿Qué va a pasar con ese IVA? Tú eres el especialista, pero es todo un tema. Teóricamente, desde un punto de vista civilista, puede ser, es un pago de lo indebido. Debería tener alguna consecuencia. No tengo ni idea cómo lo va a interpretar el Poder Judicial, pero básicamente es algo que no tuviste que haber pagado, porque para efectos patronales es una sola entidad, es una relación patrón-trabajador y esa no genera el IVA. Y entre tanto llega una postura o venga el reclamo por la vía que tenga que ser de ese pago de lo indebido entre nosotros dos, ¿sí? Porque no es objeto. Para efectos fiscales, mientras tanto, para mí se va a ir a un costo de ese 16% como un gasto. Por ello, cuando ustedes traen una devolución, donde traen IVA acreditable por una operación como esta, es muy probable que vaya a ser rechazado. Claro, es muy importante observar que los criterios del sistema judicial referente al outsourcing o régimen de subcontratación, cuando se abusa de son muy graves. Es la responsabilidad patronal solidaria y no solamente abarca un tema de contribuciones, también abarca un tema de generación de prestaciones, inclusive a la hora de defender un juicio con un trabajador que está contratado bajo dos patrones aparentes o uno que realmente está cubriendo otro, es dificilísimo poder demostrarle a la autoridad que estás actuando tu patrón de buena fe. ¿Okay? Y al no tener el evento o la característica de buena fe, tus posibilidades, patrón, de perder el juicio son altísimas. Y súmale que en muchas ocasiones cuando tú contrataste al outsourcing, también es el outsourcing el que tiene la responsabilidad o el que toma la responsabilidad de los expedientes individuales. Entonces, tu patrón te quedas sin la defensa adecuada y con consecuencias que son muy amplias. Yo pienso que van a seguir saliendo criterios similares y pensaría que deberían seguir la misma línea. Definitivamente, o sea, no está mal lo que el Poder Judicial, a pesar de poderlo criticar, simplemente te está diciendo, aquí están las reglas del outsourcing correctas y estas, si no son incorrectas, no podemos darle un calificativo, pero sí el efecto fiscal ya no lo condicionó. Son tesis aisladas ambas y pues ya tendremos que esperar, como bien dices, que determina el Poder Judicial. Pero existe una alta posibilidad que estemos sentados más adelante viendo otro efecto del mismo evento. Definitivamente. ¿Okay? Y hay que tener mucho cuidado, tampoco hay que espantarnos, el outsourcing o subcontratación puede ser válida, puede ser legal, pero siguiendo los parámetros perfectamente determinados por la ley y también haciendo una interpretación sistemática de otras normas, ¿no? Para hacerlo bien, para hacerlo de forma adecuada. Se presta mucho al engaño, se presta mucho a la confusión. Se asume que no va a pasar nada cuando realmente sí van a pasar algunas situaciones. Y es un fenómeno mundial. Claro. Hasta en los propios Simpsons lo vemos. De repente hablan mucho de la tercerización. Hubo un programa también de Fox que se llamaba Outsourcing. Claro. O sea, es que la idea no es mala. Desgraciadamente se ha abusado de la figura y están ahorita saliendo criterios contra ese abuso. Y los efectos son muy fuertes. Pues sí, solo hay que tener cuidado y sobre todo prestar atención a ver cómo determina el Poder Judicial todo esto ya de una manera definitiva. Claro, y qué bueno que estamos tocando el tema para no satanizarlo, simplemente para ver que podemos estar haciendo el outsourcing desde un punto de vista legal y que si nos pasamos hay consecuencias. Es solo eso. Pues bien, Salvador. Gracias. Nuevamente, gracias. Un tema que va a dar mucho en redes y pues qué grato compartirlo contigo. Gracias a ustedes. Bien, no se despegue, que continuamos con su programa Consejero Empresarial. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa.
Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex Job Search. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta.